A menudo cuando las personas se acercan a Dios lo hacen buscando un milagro. Vienen a Él con una necesidad, pero en la palabra aprendemos que antes que bendecirnos con ese milagro, Él lo que quiere es salvarnos. En esta enseñanza analizamos brevemente la historia de 4 personas que se preguntaron cómo podían ser salvos y recibieron la misericordia de Dios. Espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Pues gracias por estar viendo este video. Esta es una lección que vamos a tener en base bíblica, así que vamos a hacer nuestra declaración. Es en base a la Biblia. Y decimos, sí, con convicción y con denuedo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Declaramos que no somos los mismos porque la palabra de Dios, que la encontramos en la Biblia y también se nos revela, es lo que nos transforma y nos cambia y nos hace las personas que debemos de ser. La lección de hoy es en base a la salvación y quisiera que fuéramos directamente a la palabra. Vamos a ir a Marcos, capítulo 5, y empezamos en el versículo 22. Amén. Y dice la palabra así. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Estamos hablando de Jesús. Él vio a Jesús. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Bueno, esta palabra la comentábamos durante la semana mi esposa y yo, y por lo regular las personas cuando se les pregunta qué llegó a buscar esta mujer, la mujer con el flujo de sangre, todos piensan que fue la sanación. Pero si nos damos cuenta bien, lo que dice la palabra es diferente. Dice, en el versículo 28, dice, porque ella decía esto para sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No dice seré sana. Ella lo que buscaba era salvación. Y el tema de esta enseñanza es ser salvos. ¿Por qué debemos ser salvos? ¿Salvos de qué? Salvos por qué. Yo recuerdo que cuando cuando había salido de la primaria y fui a la secundaria, una de las primeras actividades que hicieron a nivel de de todo el grado, del primer grado de secundaria, nos llevaron a unas pozas y todos ahí podían ir a nadar y nos divertimos ahí mucho, pero yo me arriesgué a meterme a una parte bastante honda y creo que esa ha sido la única vez en mi vida que estuve a punto de ahogarme porque me resbalé por la parte de fondo, como que se me acabó el fondo y me resbalé. Y entonces sentí que me estaba hundiendo y no sabía nadar, entonces no sabía qué iba a hacer. Porque yo pensaba que las pozas eran pequeñas, que no estaban tan hondas. Y en eso sentí que un amigo me agarró del pelo. Sentí que alguien me agarró de los pelos y me levantó y me sacó. Y era un amigo que estaba ahí, él sí estaba parado donde todavía había fondo y me sacó. Y yo atribuyo que él me salvó ahí la vida, porque si no hubiera sido por él ahí, tal vez me hubiera ahogado, ni siquiera estuviera contando la historia. Entonces, en esta enseñanza vamos a ver el salvo de qué es que nosotros debemos ser, salvo de qué se nos enseña en las escrituras que debemos ser. En principal, ¿qué es ser salvo? Primero veamos eso. ¿Qué es ser salvo? De acuerdo a la enseñanza, a la concordancia de Strong, salvo viene de la palabra salvo, se dice soso, S-O-Z-O, soso, que significa seguro o rescatado. Dice que propiamente quiere decir rescatar del peligro, poner a salvo, y se usa mayormente para referirse al acto de que Dios nos libera a los creyentes de la pena y el poder del pecado y nos traslada a su provisión de seguridad. Eso es básicamente de acuerdo a la concordancia Strong. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿salvo de qué? ¿De qué peligro estábamos? ¿En qué peligro? Yo en mi experiencia pues estaba en peligro de ahogarme. ¿Y nosotros en qué peligro estamos? Estamos en peligro de muerte por nuestros pecados. Entonces la salvación que nos ofrece el Señor es la salvación de la muerte y del pecado. Pero hay muchas cosas más y yo quisiera que analizáramos la palabra que acabamos de leer en Marcos porque tiene mucho. La palabra tiene esto, la palabra tiene que cuando nosotros empezamos a analizarla y empezamos a leerla correctamente o con mucha atención, empezamos a descubrir cosas, empezamos a encontrar partes que si lo leemos a la ligera no lo vamos a atender, a notar. Y si usamos, si no le ponemos atención a cada palabra que se está usando, no le vamos a descubrir todo lo que tiene.
la palabra dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y eso quiere decir que vivo y eficaz quiere decir de que nos transforma, nos cambia, tiene vida la palabra, tiene vida, nos ayuda. Ok, vamos a ver, vamos a empezar otra vez en Marcos 5 y leímos del 22 al 42, pero vamos a analizar cada parte. Primero vamos a ver que aquí hay varios personajes dentro de esta historia. Y el primero que aparece se llama Jairo. Dice el 22, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Ok, principal de la sinagoga, o sea que era alguien que estaba a cargo de una de las sinagogas. Él estaba a cargo, era una persona con bastante autoridad dentro de la sinagoga de los maestros de la ley de ese entonces. Y dice, y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies. Recordemos que en ese entonces mucha gente estaba actuando en contra de Jesús, lo estaban despreciando y los maestros de la ley lo despreciaban. Los fariseos, los seduceos y otros estaban en contra de las enseñanzas que él estaba haciendo, pero algo que no podía negar eran los milagros que él estaba realizando. Por eso, Jairo tenía una pena, Jairo tenía un problema. ¿Se recuerdan cuál era ese problema? Que su hija estaba agonizando. Si vemos en el 23, dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea sana, para que sea salva y vivirá. O sea, Jairo, aunque era un principal de la sinagoga, en primer lugar se postró a los pies de Jesús. Eso demuestra que él tenía humildad. Él se humilló ante el Señor, lo reconoció y le rogaba mucho. O sea, él estaba pidiendo y pidiendo. Mi hija está agonizando. Él tenía un problema. Su hija se estaba muriendo, pero él tenía una fe. ¿Qué le dijo? Ven y pon las manos sobre ella. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él sabía que si Jesús quería, él la podía volver a la vida. Pero además, lo primero que le pidió es que ella iba a ser salva. Salva. Ese es Jairo. Ahora vamos a pasar al 24. Dice aquí, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Esto es importante, ya vamos a ver más adelante. Había mucha gente y le apretaban a Jesús. O sea, había una acumulación ahí de personas que no se podía ni caminar. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Aquí aparece la segunda persona. Una mujer que tenía flujo de sangre y solo así la conocemos en las escrituras. Aparece en 3 de los evangelios y solo se conoce como la mujer que tenía flujo de sangre. Pero dice que había sufrido mucho de muchos médicos, que había gastado todo lo que tenía, estoy leyendo el 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, esta mujer tenía una enfermedad, no era una enfermedad cualquiera, ya tenía 12 años de padecer ese flujo de sangre. Y una cosa interesante es de que las personas enfermas en aquel entonces eran consideradas malditas, entonces ellas no podían ir a la sinagoga, no podían hacer nada de esto. Prácticamente era una mujer desterrada, desechada, por eso se andaba ella escondiendo, no podía andar entre toda esa gente. Entonces viene esta mujer, tenía una enfermedad, tenía esa necesidad, tenía el flujo de sangre, pero además ya había sufrido mucho de muchos médicos. Eso me dice a mí que ella había gastado, ella había tenido en el pasado. Ella era una persona que tenía recursos porque dice que gastó todo lo que tenía en médicos para sanar y no lo logró. Dice, nada había aprovechado.
Antes le iba peor, o sea que en lugar de sanar, en lugar de mejorar, se estaba poniendo peor. Pero dice en el 27 que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud porque no quería que la vieran, no querían que reconocieran quién era, y tocó su manto. Fue lo único que pues pudo llegar a tocar, ¿no? Porque si ella se revelaba ahí quién era, pues se iba a meter en el problema, la iban a echar de donde ella andaba, la iban a despreciar. Y dice el 28, porque decía ella, para sí decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Yo creo, eso es lo que yo creo, que ella ya estaba dispuesta a morir, que ella sabía que tenía que ser salva del pecado y que pues ya lo que ella buscaba era esa salvación para regresar a Dios. Pero dice el 29 que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén, entonces, gloria a Dios, ella sanó en ese momento buscando salvación. Ella encontró salvación y sanación. Vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó. Voy al 30 otra vez. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él pudo sentir eso porque él no la vio. Ella se acercó y volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, los discípulos siempre salían con cosas así, ¿no? Para mí que esa era como como que se estaban burlando, ¿no? Estás viendo toda la multitud y estás preguntando quién te tocó. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces, ella vino y se animó a decirle, ¿no? Ella se reconoció ya sana y ella dijo, pues fui yo. ¿Y qué le dijo Jesús en el 34? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Es lo que ella quería. Ella quería ser salva y el Señor le confirmó, tu fe te ha hecho salva. Y queda sana de tu azote. O sea, eres salva y de paso queda sana de tu azote. Amén. Volviendo al salvo de qué. Volviendo al salvo de qué. Vamos a que aquí se juntan varias cosas. En primer lugar, ella tenía una enfermedad. Entonces, aparte de la muerte y del pecado, Jesús nos salva de la enfermedad. Y de la muerte y del pecado. Por eso somos salvos de la muerte y del pecado. Por Él. Vamos a seguir porque aquí viene otra persona. Regresamos a la primera persona que era Jairo. Mientras él aún hablaba con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate.
y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Entonces aquí entran varias personas ya a esta historia. La gente que estaba ahí, bueno, en primer lugar los discípulos de él, que le dijeron, ya tu hija se murió, ya deja de molestar al maestro, le dijeron a Jairo. Y también entró aquí también la gente que estaba en la casa de Jairo, que estaban ahí, y dice que cuando él les dijo, la niña no está muerta sino duerme, ¿qué hicieron ellos? Se burlaron de él. Pero ¿qué hizo él? Los echó fuera a todos, menos a la madre y al padre de la niña. Y también aparece pues la niña. Y hace el milagro de resucitar a la niña. Amén. Aquí me dice a mí también que Jesús nos salva de la muerte, del pecado, de la enfermedad, del temor, porque las personas que están en necesidad de Jesús tienen temor, del dolor, la mujer tenía mucho dolor, del sufrimiento, Jairo y ella también tenían sufrimiento. Yo quisiera agregar también que de la escasez, porque esta mujer tenía escasez, ya no tenía recursos para seguir utilizando a los doctores, se lo gastó todo. Del fracaso, porque hubo fracaso ahí. Ella quiso buscar sanidad y no la consiguió. Del desánimo, porque estaba muy desanimada ya era para ella, bueno, ya solo quiero ser salva y ya pues me voy. Pero es por la fe que nosotros recibimos la salvación. Y de paso pues vienen todas estas cosas. Nos salva el Señor de la enfermedad, del pecado, del temor, del dolor. ¿Me estoy dando a entender con esto? Vamos a pasar a otra historia también. Esta está en... otra cosa importante aquí que quisiera señalar. Dice que en el 24 que acabamos de leer, que le seguía una gran multitud. Eran muchos y le apretaban, ¿no? Pero cuando llega Jairo y le dice que cuando después que había sanado a la mujer del flujo de sangre y habló con Jairo, él no fue con todos. Dice en el 37 que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea, iba ahí una gran multitud, pero él no permitió que lo siguiera nadie más a la casa de Jairo. Y en el 40 dice que cuando llegó ahí se burlaban de él. Cuando él llegaba diciendo la niña no está muerta sino duerme, ellos se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Aquí no permitió que entraran estos. Simplemente, ¿quiénes? El padre y la madre de la niña y los que estaban con él, que eran los discípulos que él había escogido para que lo acompañaran. Eso nos enseña que, pues, para que suceda algo en nuestra vida, pues nos tenemos que rodear de gente de fe. No podemos rodearnos de cualquiera, no. La gente se va a burlar. La gente va a estorbar, como le estorbaron ahí cuando llegó la mujer y lo tuvo que tocar por detrás. Hay gente que no va a entender nada de esto. Hay gente que pues más bien te van a hacer pensar que no está bien las cosas. ¿Okay? Así que hay que ponerle mucha atención a eso también. Amén. Vamos a la próxima. Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Ok, vamos a empezar a analizar por partes no lo voy a leer y después vamos a analizar otra vez, pues se va a alargar. ¿Quién es el que entra aquí? Este joven llamado Zaqueo. ¿Y qué era él? Era un jefe de los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, pero ellos tenían la mala fama y pues no los quería la gente porque abusaban de esa autoridad que se les había dado y de ese cargo de, de ser recolectores de impuestos. Dice que era muy rico y procuraba ver quién era Jesús. O sea, aquí ya me empieza a llamar la atención él, porque él procuraba ver quién era Jesús. Él había escuchado de Jesús y aunque era un publicano, aunque era este recolector de impuestos, él buscaba de Jesús, tenía la curiosidad. Y pues cuando a uno le entra la curiosidad por saber más de Dios, cuando a uno le entra la curiosidad, yo por ejemplo cuando pasaba, antes de ser cristiano, cuando pasaba frente a las iglesias, sí me llamaba la atención, me daba curiosidad ver ahí a la gente adorando, cantando, orando, y a veces hasta escuchaba, desde la casa de mis padres escuchábamos que alguien estaba predicando a la distancia, porque lo hacían con bocinas. Estoy hablando de los 80, de los años 80, finales de los 70, eh, así era que yo escuchaba pues a esta gente que pues eran miembros de una iglesia o algo, ¿no? Estaban ahí y sí me llamaba la atención, pero, pero nunca hice por dónde irme a meter, no decidí no hacerlo. Y vemos que Zaqueo, él sí quería ver quién era Jesús, él tenía esa intención de saber quién era, pero dice que en ese momento no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea, él no, tal vez todos estaban alrededor, estaba chaparro, le decimos en Guatemala, estaban muy altos todos. Vamos a ver qué hizo. En el 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces él no se quedó así como, bueno, no puedo, me voy mejor a mi casa. No, él tenía la intención y estaba determinado a ver a Jesús y se fue a subir a ese árbol. Entonces él estaba ahí, en el árbol trepado. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, sí, porque dice que él se adelantó. De donde venía toda la gente, él se adelantó a donde iba a pasar Jesús y se subió a ese árbol. Cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio Jesús y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué hizo él? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y entonces vemos, Zaqueo tenía ese interés y también se sintió con gozo de saber que el Señor Jesús iba a ir a su casa y él lo iba a atender. Amén. Pero ¿qué pasó? La gente no. ¿Qué dijo las personas? Ese fue el problema ahí. En el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Inmediatamente las lenguas, ¿no? Empezaron a juzgarlo, empezaron a decir cosas que no debían de decir, empezaron a juzgar pues a Zaqueo. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos que se convierte o alguien que quiere acercarse al Señor, que es alguien que nosotros creemos que es una mala persona? Pasa que rápidamente juzgamos y decimos, no, pues cómo es posible que ya sea bendecido o ya el Señor le esté abriendo las puertas, sea como sea la persona, ¿no? Y creo que todos conocemos alguna persona que podemos juzgar y eso nos impide, pues, ver la salvación del Señor. Es como que nosotros nos pongamos a ser jueces de otras personas. No podemos hacer eso. No podemos decir quién es merecedor de la salvación y quién no es.
Y aquí yo tengo un pensamiento también, pero ahorita se los voy a decir. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, la tendencia es, o la norma aquí es pensar, bueno, cuando Zaqueo escuchó al Señor y cuando Zaqueo se dio cuenta que el Señor le estaba abriendo las puertas, él decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando yo leí esto y empecé a analizarlo, yo pensé, no, pues a lo mejor él ya lo hacía. A lo mejor él ya lo hacía. Porque él no dijo, voy a. Él dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, a lo mejor esa es solo mi opinión, a lo mejor Zaqueo ya era una persona que todo lo estaban juzgando mal, que no sabían en verdad cómo era. Y aunque no haya sido así, ya a la hora de que él haya escuchado al Señor y haya recibido al Señor en su casa, su corazón haya cambiado, su corazón haya dicho, no, pues voy a devolverles la mitad, voy a darle a los pobres la mitad de toda mi riqueza, y si en algo defraudé a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Sea que él haya decidido en ese momento, o sea que ya era algo que él hacía y nadie sabía, fue una bendición que él llegara ahí. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor Jesús llegó a esa casa y dijo, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, ahí hablaba de Zaqueo también, tal vez él estaba perdido en todo lo que hacía, él estaba buscando de Jesús. Cuando nosotros buscamos de Jesús, hay algo que se nos perdió. Siempre vamos a buscar de Jesús porque perdimos la paz, o perdimos la seguridad, o estamos perdiendo a un hijo, a una hija, o perdemos la fe, o algo se está perdiendo. Pero Jesús dice, o nosotros nos estamos perdiendo en las drogas, perdiendo en el pecado, perdiendo en, no sé, mucho trabajar. Dijo el Señor, buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, siguiendo aquí con la lista de la salvación, podemos agregar, salvo de la condenación, salvo del juicio, porque la gente ya lo estaba condenando, ya lo estaba juzgando. Otra cosa fue que él venció los obstáculos, no se quedó ahí de brazos cruzados. Él dijo, no, pues tengo que ver a Jesús, me voy a subir a ese árbol. Él venció obstáculos y a veces nosotros no queremos hacer ni un pequeño esfuerzo. La iglesia está muy lejos, o qué aburrido va a estar, o no me va a gustar, o no quiero ir, no me quiero reunir con estas personas. En fin, a veces siempre tenemos un pretexto para no hacer las cosas. Y esos son obstáculos que debemos vencer. Y vemos que Zaqueo, él venció el obstáculo de su estatura. Buscó la manera, fue creativo en ver qué hacía para poder ver a Jesús. Y recibió la bendición de que Jesús le dijo, no, pues me voy a quedar en tu casa. Ignoró a los acusadores. Y aquí viene otro punto. A veces a nosotros nos juzgan y a nosotros nos pueden tener señalados por algo. Pero el Señor no nos ve así. El Señor siempre va, como Él dijo, en busca de lo que se ha perdido. Amén. Así que ignoremos a los acusadores. No podemos estar
no nos podemos ver afectados por lo que piensan los demás, por lo que dicen los demás. Y si Zaqueo en ese momento cambió su corazón, pues aunque nos señalaran, podemos decir, no, de aquí en adelante yo haré esto y esto. O sea, el cambio de corazón, todo lo podemos tener. Y en el momento que el Señor quiera, lo va a hacer. Pero, así como hizo Zaqueo, tenemos que estar dispuestos a dejarlo entrar a nuestra casa, como él hizo. Tenemos que dejarlo entrar en el corazón, ¿verdad? Amén. Vamos con la siguiente historia. Romanos 10. Vamos a leer del 5 al 13. Porque la justicia, que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Está hablando de la ley de Moisés. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pongan atención. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, esta es la carta que le envió Pablo a los romanos, y él les está explicando que la ley de Moisés, que se basaba en hacer muchas cosas, en cumplir todas esas leyes, dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, los que se dedicaban a eso vivían por las leyes, vivían para cumplir sus leyes. Y pues sabemos que eran más de 600 leyes que tenían los judíos. Pero él llegó con una diferente versión de lo que era la salvación. Y la salvación, dice, que significaba, la palabra de fe que predicamos dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces aquí vienen dos cosas: la boca, lo que confesamos, y lo que creemos en el corazón. ¿Y él qué le dijo a la mujer del flujo de sangre? Tu fe te ha salvado. ¿Y qué le dijo a Jairo? Le dijo, no temas, cree solamente. Y Zaqueo, él creyó en Jesús. Él creyó en Jesús y se sintió gozoso. Entonces, sigamos la escritura. Voy al 11. Porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues yo veo tres cosas aquí. Uno, confesar con nuestra boca, dar testimonio que Jesús es el Señor. Tenemos que decirlo. Creer en el corazón que Dios se levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque en ese entonces,
pues todos estaban poniendo en duda que Jesús había resucitado. Entonces lo primero era que confesáramos que Jesús era el Señor, reconocerlo como el Señor, creer que Él se levantó de los muertos, por lo tanto Él nos salvó de la muerte, e invocar el nombre del Señor, o sea, pedirle al Señor, invocar su nombre para ser salvos. Sálvame, Señor. Y esta es una escritura que nos enseña también que esta es una palabra para derrocar al enemigo. Cuando invocamos el nombre de Jesús, las tinieblas tienen que retroceder, porque es el nombre del Señor el que nos salva. No hay otro nombre dado en el cielo, dice la palabra, que no, por lo cual seamos salvos. Entonces, confesar se interpreta como profesar, prometer, declarar y hacer. No solamente es una palabra, ¿no? Sino que es algo que profesamos, actuamos de acuerdo a lo que creemos. Prometer, o sea, también si nos comprometemos con el Señor, una parte de confesarlo es comprometernos y hacer las cosas como nos estamos comprometiendo a hacerlas. Declarar, mucha gente está en contra de las declaraciones, pero hay que declarar que Jesús es el Señor. Y hay que declarar que somos salvos. Hay que declarar que Él nos bendice. Mucha gente está en contra de las declaraciones, pero esta no es una declaración positiva, es una declaración de que Jesús es el Cristo y que Jesús ya nos salvó de todas estas cosas. Amén. Amén. Hacer también, confesar involucra el hacer. Dice que también es asentir, es decir pactos o hacer pactos, reconocimiento, hacer un pacto con el Señor de que vamos a seguirle y vamos a hacer su voluntad. Confesando, nos confesamos, hablar de lo mismo que habla el Señor, llegar a un acuerdo, en fin, de la palabra confesar podemos sacar muchas cosas. Y hay una historia también, ya para terminar. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, aparece una persona ahí muy interesante, muy interesante la historia de lo que pasó, y es solo una pequeña escritura. Hechos 16, 30 y 31. Lo que pasó aquí fue de que Pablo y Silas estaban encarcelados y en eso hubo un gran terremoto que se abrieron las cárceles, se abrieron las puertas de Pablo y Silas y ellos no salieron. Y los carceleros, cuando algo así pasaba, los mataban. Ese era el castigo. Si al carcelero se le iba el preso, él tenía que pagar con la muerte. Entonces, el carcelero que estaba ahí en ese momento, pues estaba muy asustado cuando vio que las puertas estaban abiertas. Las puertas estaban abiertas y entonces se lamentó, se exclamó como que tenía miedo y le dijeron, le alcanzaron a decir, le gritaron Pablo y Silas le gritaron, no te asustes, aquí estamos todavía, no hemos huido, no desaprovechamos. Y eso totalmente transformó a este carcelero, pues lo tocó, de que ellos no huyeron de él, ellos no huyeron de la cárcel. Y pues ya él fue salvo de la muerte, porque ya si no se habían ido ellos, no iban a matarlo. Y entonces le dicen, y sacándolos, les dijo, y entonces ya de él mismo decidió sacarlos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos una persona que su trabajo era atacar a los siervos de Dios, tenerlos presos, no dejarlos en libertad. Ese es un ataque directo hacia
hacia el Señor, ¿no? Hacia sus siervos. Y él vino y llegó al extremo de que dijo, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de ver la actitud de Pablo y Silas. Le dijeron, cree en el Señor, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le agregó su casa también. Estoy seguro que a este carcelero, a este soldado, su familia le seguía, hacían lo que él decía. Entonces, por eso el Señor le dijo, tú y tu casa serán salvos. Y podemos tomar esa palabra nosotros, de que cuando aceptamos al Señor Jesús, eventualmente nuestra casa, toda nuestra familia, serán salvos también. Amén. Amén. Ok, entonces, yo quiero que pensemos, ¿con quién de esas personas te identificas? ¿Con quién de ellas? ¿Con Jairo, que se le estaba muriendo la hija, que llegó con el Señor? Uno de los maestros, uno de los que estaba, de los del grupo que estaba en contra de Jesús directamente, porque Jesús vino y se levantó en contra de ellos. ¿O eres un Zaqueo que se subió al árbol y no estabas en nada de las cosas de Dios y de repente sentiste gozo, te dio alegría, te llamó la atención buscarlo y le abriste las puertas de tu casa? ¿O el carcelero, alguien que estaba totalmente en contra de las cosas de Dios y te tocó ver cómo las personas que siguen a Jesús cambian y son buenas personas? ¿O la mujer del flujo de sangre con miedo, ya decepcionada de la vida, ya sin una esperanza, pero con mucha fe? Los cuatro tuvieron fe. Los cuatro tuvieron fe. Y los cuatro llegaron a ser salvos, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, yo quisiera que pensáramos en eso y pensáramos en lo importante que es la salvación. Hay mucho que podríamos analizar acerca de esa palabra, salvar. Y aquí solo tocamos pues 4 pequeños puntos de historias acerca de lo que es la salvación y también un par de puntos claves de lo que significa. Se tiene la tendencia a creer que la mujer con flujo de sangre se acercó a tocar el manto de Jesús para obtener sanación. Pero la palabra es clara cuando dice que ella lo que quería era ser salva. Podemos acercarnos a Dios en busca de la bendición, pero si la condición es sincera y queremos cumplir con los requisitos de la justicia divina, la salvación trae la bendición. Recordemos Romanos 10:9, que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Espero que Dios te bendiga y que esta prédica haya sido de bendición para tu vida.